Una de las grandes bendiciones que tenemos en nuestros días, algo de lo que gozamos y que no nos damos muchas veces tiempo de valorar, es la posibilidad de tener a nuestro alcance la palabra de Dios. Y es que justamente tenemos este privilegio y deberíamos de aprovecharlo cada día, no nada más al estar aquí el domingo, sino cada día durante la semana, aprovechar esta libertad, esta posibilidad que tenemos de ir a la palabra para ser transformados. En la palabra de Dios podemos descubrir los mandatos que Dios ha dejado para que nosotros los obedezcamos. En la palabra de Dios podemos encontrar promesas que nos dan aliento. En la palabra de Dios tenemos advertencias que pretenden resguardar nuestra vida, la forma en cómo vamos avanzando. Y también en la palabra podemos encontrar principios, lineamientos, que cuando nosotros los seguimos nos permiten disfrutar lo que Dios nos ha otorgado. Justamente el mensaje de esta mañana lo he llamado lo que Dios desea de tu estado civil, porque te voy a hablar de lineamientos bíblicos que encontramos en la Escritura y que te van a ayudar a disfrutar la vida que tienes ahora mismo, la vida que tienes hoy, domingo 7 de junio del 2026, pero también te puede servir para que disfrutes tu vida en un futuro. Por si tú nos estás visitando en esta mañana, aparte de darte la bienvenida, o si tú tenías tiempo de no venir a la iglesia, sobre todo en este año, o simplemente eres alguien que no recuerda algunas cosas que ya he dicho aquí, es que este año yo empecé a predicar la carta primera a los Corintios, capítulo por capítulo. Cada vez que yo tenga la oportunidad, y esta es la tercera vez que se los menciono, cada vez que yo tenga la oportunidad de predicarles la palabra en este año, voy a hacerlo desde primera a los Corintios, capítulo a capítulo, sistemáticamente y progresivamente. Porque estoy convencido que esa es la mejor manera en que podemos leer la Biblia. Si tú quieres empezar a leer la Biblia, no leas un día Génesis 18 y al siguiente día te vas a Apocalipsis 20 y al siguiente te regresas a Salmo 132, sino que lo mejor que puedes hacer es capítulo a capítulo. Bajo esa convicción, este año he emprendido esta tarea. Así es que no pienses que la predicación de hoy es por algo que me contaron de tu vida o que quiero atacar alguna cosa que escuché en la semana. Sencillamente, en el orden que llevamos en el año, hoy toca la segunda parte de primera a los Corintios 7. Las únicas excepciones que hago en estos casos es la semana de la crucifixión del Señor, el Pentecostés y Navidad. Fuera de ahí, todas las predicaciones mías, personales, van a estar en primera a los Corintios sucesivamente, ¿sí? Y lo que encontramos para esta mañana en primera a los Corintios 7, habiendo ya predicado primera a los Corintios 7, los primeros versículos, lo resumimos y lo voy a resumir en los versículos 32 al 35, porque ahí vemos algo que es muy repetitivo en este capítulo 7 de primera a los Corintios. Y hablando sobre lo que Dios desea de tu estado civil, acompáñame a leer el versículo 32 en adelante. Dice: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Lo que Dios quiere de tu estado civil, lo que Dios desea de tu estado civil es devoción.
Es muy particular la enseñanza que encontramos en 1 Corintios 7. Los principios, los lineamientos de la palabra contenidos en este capítulo difícilmente los vas a encontrar en otra parte de la Biblia. Así es que es importante que acudamos ahí para ver lo que la Escritura nos enseña. Como en ninguna otra parte, Pablo incluye diferentes consejos. Para los creyentes que están solteros, los que están casados, los que quieren separarse, para los que quieren vivir una vida de celibato o para aquellos que están viudos. Si tú quieres saber lo que la Escritura enseña sobre estos temas, tienes que ir a 1 Corintios 7. Y una de las líneas que descubrimos a lo largo de todo el capítulo es que sin importar el estado civil que tengas, Dios desea que te mantengas con firmeza y con constancia, con devoción hacia Él. Es por eso que aquí lo notamos con la frase final del versículo 35. Les estoy dando estas instrucciones en este versículo, dice Pablo, les estoy dando estas instrucciones para que sin impedimento se acerquen al Señor. Es un llamado a la devoción, seas soltero, estés casado con una persona creyente, estés casado con un no creyente, aplica lo mismo. Has enviudado, aplica lo mismo. Te quieres separar o por alguna situación de la vida te separaste, tuviste una ruptura en un matrimonio, aplica el mismo consejo. Dios desea exactamente lo mismo sin importar tu estado civil. Y mira, no es nada más el versículo 35. Si leemos, por ejemplo, el versículo 5, Pablo está apuntando a lo mismo en el consejo a los casados. No se nieguen el uno al otro, y si lo hacen, dice, ocúpense en la oración para que no los tiente Satanás. Lo mismo en el versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Hablándole a los que están casados con no creyentes. Y el llamado a una vida de devoción y entrega al Señor. Pero lo mismo lo encontramos en el versículo 19. Hablando y usando el ejemplo de la circuncisión, dice Pablo, la circuncisión nada es, ni la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Devoción. Pudiera Pablo decir, no importa si estás soltero o casado, lo importante es guardar los mandamientos de Dios. No importa si tu esposo es creyente o no creyente, lo que importa es que tú guardes los mandamientos del Señor. Pero lo mismo en el versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Está hablando de devoción. Versículo 32 de 1 Corintios 7. El soltero tiene cuidado de cómo agradar al Señor, y lo mismo en el 34 acerca de las mujeres solteras. Tienen cuidado de cómo agradar al Señor. El principio es, no importa tu estado civil, vive con devoción a Él. No existe razón para pensar que hay ventajas o desventajas en la entrega personal al Señor. No pienses que un joven soltero que sirve al Señor tiene una ventaja sobre ti que estás casada con un no creyente para vivir para el Señor. No existen esas ventajas, tampoco desventajas. Lo que cambia es la manera en cómo buscamos agradar al Señor. Un casado tiene una manera de cómo agradar al Señor diferente a como la tiene un soltero. Eso es lo que cambia. Pero claramente el deseo de Dios es que una mujer soltera, el que está casado con un cristiano, el viudo, se dediquen sin impedimentos a conocer y servir al Señor. Dice Pablo, esto los digo para que sin impedimentos se acerquen al Señor, que no tengas excusa de vivir una vida devota para con el Señor. Esta es la prioridad del cristiano sin importar su estado civil, una vida de devoción a Cristo. Y si este es el deseo de Dios, y este es lo que Dios desea para sus hijos, también debe ser nuestro deseo. Nuestra prioridad es ser fieles al Señor. Como dice el versículo 24.
permanecer en una vida de devoción hacia el Señor, en el estado en el que nos encontramos ahora. Y de hecho, esto lo he dicho en alguna otra oportunidad cuando he citado 1 Corintios 7. Pero 1 Corintios 7 es el capítulo más fácil de resumir en toda la Biblia. Lo único que tienes que tener en claro es de qué habla. Es instrucciones para casados, solteros, viudos, separados. Y la mejor manera de resumir lo que enseña 1 Corintios 7 se resume en 2 frases, y es: quédate así. Pablo dice: el Señor te llamó estando soltero, quédate así. Eres un cristiano casado, quédate así, no te divorcies. Eres un viudo, quédate así, no busques mujer. Quédate así es la mejor manera de resumir 1 Corintios 7. Pero la devoción al Señor no es un asunto que mejore al cambiar nuestro estado civil o al cambiar nuestro cónyuge. Yo crecí con este mismo ejemplo en casa. El Señor me permitió nacer en un hogar cristiano, pero al principio del matrimonio, saludos a Monterrey y a mis padres. Mi papá no estaba dedicado al Señor. Conocía del Señor, se había bautizado, había servido en el coro de la iglesia. Muchos años siendo joven, iba a misiones en su iglesia. Y de hecho así conoció a mi madre, pero no era un cristiano consagrado. Y cuando se casan, empezó la decepción matrimonial por la vida espiritual de mi padre. Y mi madre lo cuenta. Sin embargo, lo que ella hizo fue orar al Señor por su esposo una y otra vez. Mi madre había estudiado en un instituto bíblico, soltera, había servido como misionera en varios poblados de San Luis Potosí. Y se casó con mi padre creyendo que él era un hombre de Dios consagrado y fiel. Cuando viene la decepción tras el matrimonio, ella dice: lo único que tengo que hacer es orar por él y ponerlo ante el Señor. Pero mi madre no dijo: bueno, como mi marido no es fiel para con el Señor, yo tampoco lo seré. Si mi marido no quiere ir a la iglesia, yo no iré. Como mi marido no quiere orar por las noches, yo no oraré. Como mi marido no quiere leer la Biblia por la mañana, yo no lo haré. La devoción de mi madre no cambió al cambiar su estado civil, ni tampoco añoró que cambiara mi padre para ella tener una mejor vida de devoción al Señor. No cambia la entrega al Señor, pero sí cambia la manera de servirlo. Sin embargo, esa entrega se mantiene constante. Así que no debemos pensar: mi vida cristiana sería mejor si estuviera casado. O no debemos pensar: sería más fácil orar si mi esposo fuera cristiano. No debemos pensar: el día que enviude, de verdad voy a poder servir a Cristo. No debemos pensar: ya que vuelva a encontrar marido, podré ir fielmente a la iglesia. Esto no cambia porque tu devoción no depende de tu estado civil. Sin embargo, hay gente que piensa así. Hay gente que cree que su vida matrimonial le estorba para ser fiel al Señor. Incluso siendo un matrimonio cristiano. No, es que mi esposo se pone celoso si voy a la iglesia. ¿Cómo si es cristiano? No, es que yo no voy a la iglesia porque pues no tengo marido. Y eso no te impide ser fiel al Señor. Esto no te impide vivir para Él. La devoción en un soltero se ve en la disposición a servir. Lo vemos también a lo largo del capítulo 7. ¿Sí? Dice Pablo, y él lo considera así: el soltero tiene mayor tiempo disponible para dedicarle al Señor. La devoción en un casado se ve al modelar los valores del reino, a ser fiel a su esposa. Al ser responsable con sus hijos se ve la devoción de un hombre casado. La devoción de una viuda se ve reflejada al dedicarse a las buenas obras. La devoción de un creyente divorciado se refleja en la dedicación a educar y estar presente con sus hijos.
Así que no hay excusa. No uses tu estado civil para justificar tu falta de devoción al Señor. No tienes excusa. La devoción es una virtud, es algo que debemos cultivar independientemente de cómo nos encontremos. Así que reconoce eso. Reconoce que no tienes impedimento para acercarte al Señor. Puedes vivir con devoción en tu condición de soltero. Puedes vivir con devoción en tu matrimonio. Puedes vivir con devoción en tu viudez. Puedes vivir con devoción si te separaste de tu matrimonio. Y sobre todo, si Cristo te encontró estando separado o separada. Enfócate en eso en la vida de tus hijos. Enfócate en que tus hijos sean solteros con devoción al Señor, en lugar de enfocarte en cuándo te van a traer a su futura esposa. Enfócate en que sean hijos devotos al Señor, solteros que sirven al Señor. Enfócate en eso, en tus padres, en tu mamá que está sola, en tu papá que está solo. Enfócate en eso, en que sea un viudo dedicado al Señor. Que sea una viuda entregada al Señor. Eso cultiva, eso busca. Enfócate en eso en la vida de tus tías o de tus sobrinos. En lugar de preguntarle a tu sobrina cuándo me vas a presentar a tu novio, pregúntale, ¿ya le entregaste tu vida a Cristo? ¿Fuiste a la iglesia esta semana? ¿Estás leyendo la Biblia, sobre todo si es cristiano o cristiana? A tu sobrino que no se ha casado, dile eso. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo estás viviendo tu fidelidad al Señor? ¿En qué ministerio estás sirviendo en tu iglesia a la que asistes? En lugar de decirle hasta cuándo cambiará tu estado civil, enfócate en que cualquiera que sea su estado civil, vivan con devoción al Señor. Y dale gracias al Señor si tus hijos están viviendo así. Dale gracias al Señor si tu madre es una viuda que vive dedicada al Señor. Da gracias por su devoción. De la misma manera, seamos una iglesia que promueve la devoción de sus congregantes por encima de un cambio en su estado civil. Promovamos la devoción, porque lo que Dios quiere para el creyente es que independientemente de eso esté consagrado a Él. Ahora, mira lo que dice 1 Corintios 7:34. Aquí encontramos otro principio, otro objetivo que perseguir independientemente de nuestro estado civil. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y el inicio del 35 también ilustra este segundo principio. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente. Y este es el segundo principio acerca de lo que Dios desea de tu estado civil, y es la decencia. La decencia. Nuevamente, estamos viendo este deseo de Dios a lo largo del capítulo 7 a los Corintios. Aquí hablando a las solteras acerca de la santidad en cuerpo y en espíritu, y que aplica para los jóvenes solteros, para las viudas, para los viudos, para los que están separados. Dios busca lo mismo: decencia, santidad en cuerpo y en espíritu, y también lo honesto y decente. Las instrucciones dadas son principios que deben regular la conducta más allá de tu estado civil. Que el cristiano se distinga por una vida que sea modelo de decencia. Lo vemos en los versículos, incluso los versículos 8 al 13 de 1 Corintios 7. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Porque andar siendo dominado por tus pasiones no es decente. Vivir dominado
por las pasiones naturales que Dios te dio, pero que no las estás viviendo bajo los principios que Dios dejó en su palabra, es indecente. Pero a los que están unidos en matrimonio, y esto es para los cristianos, una pareja cristiana unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Eso es lo decente en un cristiano. Y si se separan los cristianos, quédense sin casar. O después reconcíliense con el marido. Y que el marido no abandone a su mujer, porque eso es lo decente. A los demás, yo digo, no el Señor, hablando ahora a los casados con un no creyente, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. La decencia para el matrimonio es la unión matrimonial. Que la pareja permanezca unida en el Señor, o que si los dos no son creyentes, o uno de los dos no son creyentes, aún así el deseo de Dios que es que se mantengan unidos. Lo que Dios desea de un soltero, lo que Dios desea de un casado, de una viuda, es que su condición sea un ejemplo de buenos modales, de respeto propio y respeto hacia los demás en cuanto a su dignidad. Mis hermanos, la decencia no es un valor promovido ni buscado por nuestra sociedad. Más bien pareciera que lo que se exalta es lo contrario. El libertinaje, el desenfreno, la apertura a experiencias variadas justificadas solo por la experiencia. Vivir sin decoro es lo que abunda a nuestro alrededor y es lo que ante nuestros ojos se exhibe. La decencia en el cristiano, en cambio o en contraste, la decencia en el cristiano apunta al ejercicio del dominio propio, que es un fruto del Espíritu. El dominio propio. Y muchas veces respecto a esto solemos pensar que estos llamados a la decencia, que estos llamados al dominio propio solo aplica para varones. Lo que solemos pensar, los hombres son los que batallan con eso. Pensamos en los solteros, en los viudos, o en los que se han separado. Pero no es una exageración pensar que la inmoralidad, que una mente impura también llega a tentar a las jóvenes y a las hermanas que han enviudado, o a las hermanas que ahora viven separadas. De tal forma que la lucha por la decencia, el promover la decencia, el promover una vida casta, una vida pura, que sea coherente con la vida de devoción que decimos tener ahora en Cristo, ha de ser una tarea que hemos de perseguir, ha de ser un valor que hemos de promover, que nuestros jóvenes, que nuestras jóvenes, que nuestros viudos, nuestras viudas, que los que están casados en matrimonio lleven un matrimonio decente. Lleven una vida de soltero en decencia. Lleven una viudez decente. ¿Qué exige la decencia y el decoro en estos casos? Para los que viven en matrimonio es mantener la unión matrimonial aun cuando la pareja no es creyente, hasta donde sea posible. En el caso de los solteros, si no pueden vivir conteniéndose, entonces la decencia es que busquen casarse, que no nieguen su realidad, que no se sobreesfuercen cuando es claro que han sido diseñados para el matrimonio. En el caso de la viudez, sobre todo si llegó la viudez en una edad joven, también aplica que intencionalmente busque unas segundas nupcias con la condición de que sea en el Señor, como dice 1 Corintios 7:39. Recuerda que como viuda, dice la Escritura, estás ligado a tu marido hasta que él tiene vida. Cuando él muere puedes casarte si quieres,
pero la condición es que sea en el Señor. Es decir, que los dos sean creyentes. Que si tú cristiano enviudas y te quieres volver a casar, puedes hacerlo, pero búscate a una pareja cristiana. Y que, por cierto, si quisiéramos descubrir o conocer con mayor amplitud lo que Pablo piensa sobre la viudez, lo que Pablo piensa sobre la devoción y la decencia de las viudas o de los viudos, nos tenemos que ir a 1 Timoteo 5, del 5 al 15, que haremos bien en considerar. Hablando de los viudos, dice 1 Timoteo 5:5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Devoción, la devoción en la viudez. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, decencia. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea pues puesta en la lista solo la viuda no menor de 60, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, está hablando de devoción, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, devoción y decencia. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Esto que encontramos en 1 Corintios 5, 11 y 12, no es que Pablo condene las segundas nupcias de la viuda, sino condena que la viuda lo haga con un no creyente. A eso se refiere esto de se rebela contra Cristo y ha quebrantado su primera fe. Se rebela contra Cristo porque diciendo vivir para el Señor, busca una pareja fuera del Señor. Quebrantan la fe porque diciendo vivir para el Señor, ponen obstáculos para su fe buscando una pareja fuera del Señor. A eso se refiere aquí. Dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya hay algunas que se han apartado en pos de Satanás. Decencia, devoción, seas casado, soltero, viudo, separado, pero decente. Pablo suma la devoción y la decencia para la viuda. Es aquí donde se deben de unir estas dos virtudes, en solteros, en viudos, al buscar pareja. Busca una pareja que te ayude a crecer en tu devoción. Busca una pareja que te ayude a promover la decencia, a vivir decentemente. Mientras que en los casados, la decencia y la devoción se ven reflejados en la lucha contra la separación, en la búsqueda de la fidelidad, en la búsqueda de una unión y conexión real y verdadera, una unión sentimental, una unión espiritual, una unión física, que a los dos los lleve a vivir para Cristo y que a los dos los lleve a ser ejemplo de decencia. Que hoy en día hay aberraciones aún dentro del matrimonio. Conocí un caso muy cercano, pero de gente no cristiana, en la que después de 15 o 20 años de matrimonio, estando alrededor de los 40 años, la pareja tomó la decisión de ser permisivos y llegaron a un acuerdo entre ellos, donde ella podía salir de casa y hacer vida de soltera con implicaciones de inmoralidad, y ella dijo, pero tú puedes hacer lo mismo, siempre y cuando sea un acuerdo matrimonial. Esas cosas pasan en el mundo en el que vivimos. Esas cosas se dan en la sociedad actual, pero esa no es la norma ni el ejemplo que debe seguir un matrimonio cristiano.
Lo que Dios desea de tu estado civil es que modeles una vida decorosa, una vida decente, una vida con dominio propio. Nuevamente, este también es el objetivo que debes inculcar y promover en tus hijos. Antes de que los avientes al ruedo de la búsqueda de pareja, asegúrate que sean modelos de esta virtud. Asegúrate que a tus hijos les enseñaste, hablaste con ellos cara a cara acerca de cómo cuidar su vida, acerca de cómo respetar la vida del sexo opuesto, acerca de cómo conducirse en sus amistades para no caer en inmoralidades, acerca de cómo escoger pareja, de cómo vivir el noviazgo para que no cedan a las tentaciones de la carne. Asegúrate, antes de exigir que te presenten a su pareja, de que viven una vida de decencia. Asegúrate que tienen las bases para vivir en el matrimonio con ese mismo objetivo, un matrimonio que es modelo de decencia. Y de la misma manera, como iglesia, debemos estar dispuestos a tener esta conversación con aquellos que pasan por la viudez o que se han divorciado. Debemos fomentar y promover cualquier herramienta que ayude a que los matrimonios de nuestra congregación modelen la decencia. Es por eso que para mí como pastor es tan importante que usted como esposa, usted como esposo, que ustedes como matrimonio vengan juntos a una vigilia de oración. Y es igualmente importante para mí que ustedes juntos vengan a una actividad de matrimonios o a un taller para padres. Tanto la vida de oración en pareja como el que aproveches las herramientas que como iglesia ponemos para que tu matrimonio sea fructífero, para que tengas herramientas para llevar una paternidad responsable. Yo espero que las aproveches exactamente igual y que tomes esas herramientas, que no prefieras unas sobre las otras, sino que las tomes. Por eso como iglesia procuramos tener ese equilibrio, brindarle a la congregación oportunidades para aprender, oportunidades para crecer, oportunidades para vivir mejor para el Señor. Por último, 1 Corintios 7, 32 y 33. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. Y lo demás lo hemos leído. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Lo que Dios desea de tu estado civil en tercer lugar es la dicha. Desea que vivas con devoción. Desea que vivas con decencia, pero también desea que vivas con dicha, sin importar tu estado civil. Desde la primera frase del versículo 32, Pablo dice: quisiera pues que ustedes no se preocuparan, que no tuvieran ansiedades, que no tuvieran preocupaciones. Y es que lo que este capítulo muestra es que Pablo en verdad veía su condición, su estado civil lo veía con contentamiento. Lo valoraba por los privilegios o ventajas que podía tener para servir al Señor, porque esta es una de las primeras cartas que Pablo escribe. La Biblia no la tenemos ordenada cronológicamente como se fueron escribiendo los libros en el desarrollo de la historia. Pero esta carta a los Corintios es de las primeras, junto con las de Tesalonicenses, que Pablo escribe. Y si usted lee primero a los Corintios 7 y usted lee las cartas a los Tesalonicenses, usted se va a dar cuenta el fervor y la urgencia que Pablo tiene sobre la segunda venida de Cristo. Porque él estaba convencido de que le iba a tocar ver a Cristo venir por segunda vez.
Conforme avanza el pensamiento de Pablo en cartas posteriores, el tema de la segunda venida pasa a un segundo plano y se enfoca en temas prácticos y doctrinales. Pero Pablo, consciente de la segunda venida de Cristo y consciente de que él tenía privilegio de poder servir al Señor desde su estado de soltería o viudez, pero Pablo no estaba casado cuando está con el Señor. Estos dos aspectos dominan su pensamiento y podemos decir que son los lentes con los cuales él ve su propia vida. Él dice: yo soy privilegiado por poder servir al Señor sin estar casado, y soy privilegiado porque la venida de Cristo va a suceder muy pronto. Es por eso que cuando leemos este capítulo y nos encontramos con frases como la del versículo 5, los del versículo 7, quisiera que todos los hombres fueran como yo, o los del versículo 26 y 27, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no te sueltes. Estás libre de mujer, no te cases. ¿Por qué Pablo afirma estas cosas sabiendo el alta estima que tiene el matrimonio delante de Dios? Porque él está pensando como un soltero que tiene libertad absoluta para dedicarse al ministerio y como un cristiano que está esperando la venida de Cristo. Él entonces dice: en este mundo hay aflicción y Cristo viene pronto, ¿para qué le añado aflicción casándome? Eso es lo que él está pensando. Tenía esto en muy alto concepto. Sin embargo, Pablo no está menospreciando el matrimonio como tal. Tanto que más adelante en la carta va a afirmar: si te casas no pecas. Si tú eres un papá que tiene una hija que pasa de edad, dice Pablo, y quieres que se case y quieres darle el matrimonio, no pecas. Con todo y que sepas que Cristo viene pronto, no te sientas acongojado por eso. Si tú eres viuda y te quieres casar, cásate, no vas a pecar. Dios no te va a ver con menosprecio porque te estás casando. Dice en el versículo 39 al 40, pero dice Pablo: pero a mi juicio, más dichosa será la viuda si se queda así. Y pienso, dice Pablo, que yo tengo el Espíritu de Dios. Es decir, él dice: con esto no estoy dando una instrucción meramente carnal, sino espiritual. Que una viuda se case si quiere es espiritual también. Pablo argumenta en favor de esa dicha y de esa plenitud en el cristiano, independientemente de su estado civil. Es decir, une aquí la devoción y la dicha, por lo que vemos en el versículo 20 y 24, cada uno en el estado en que fue llamado, quédese así. Si vives dichosamente así, así quédate. Si no tienes problema con no casarte, no te cases. Si no tienes problema, si tu matrimonio lo estás viviendo como tal, aprovéchalo y vívelo. Si por alguna razón fracasó tu matrimonio y ahora vives más tranquilo estando separado, así quédate. Si enviudaste y estás disfrutando tu vida de viudez, así quédate. Así tengas 35 años, así tengas 25 años. Cuando enviudaste, así quédate si estás viviendo plenamente para el Señor, si estás disfrutando de la dicha que Dios ha puesto para que tengas en tu vida, así quédate, no te compliques la vida. Bíblicamente, la soltería no es un inconveniente. Socialmente, puede ser que sí. O sea, la sociedad es la que suele poner como una inconveniencia la soltería. Pero bíblicamente no es así. Los que son papás de niñas dicen amén, ¿verdad? Sí, que nunca se case mi hija, que viva plenamente su soltería para el Señor. Pero también bíblicamente el matrimonio no es frustrante, aunque socialmente sí lo promueven así.
Una de las cosas que detesto es escuchar a hombres casados cristianos hablando mal del matrimonio. Detesto ver a hombres casados o mujeres casadas cristianas aconsejándole a un soltero, ni te metas al matrimonio. ¿Qué es eso? ¿Dónde quedó la dicha? ¿Dónde quedó la devoción? ¿Dónde quedó la decencia? Tengamos vergüenza, hermanos, acerca de eso. Le debería dar vergüenza hablar mal de su matrimonio. Bíblicamente, la viudez tampoco es limitante, es decir, una viuda no está en desventaja respecto a la plenitud de vida que puede disfrutar. No debemos sentir lástima por una viuda porque no, pues ya se le fue la felicidad porque falleció el marido. Hace poco un amigo pastor, creo que ya conté esta anécdota, pero hace poco un amigo pastor me decía de una viuda que él fue a consolar y le dijo la viuda, no pastor, ni me diga nada, ahora vivo mucho más feliz. Su marido no era cristiano, claramente, pero el pastor, pensando en el dolor de la separación, dijo, pues voy a ir con la hermanita, está sola, los hijos no viven en la ciudad, la voy a consolar. Y él salió consolado, él salió animado después de esa visita. Pero socialmente solemos pensar que la viudez es un estado donde se acabó la felicidad, pero no es así. Bíblicamente, estar separado tampoco es desalentador. Esto no quiere decir que busques separarte, lógicamente. No estoy promoviendo el divorcio tampoco es el plan de Dios. Pero si por alguna razón fracasó el matrimonio, no debemos forzar la reconciliación solo para que se callen las voces que desconocen la historia de ese matrimonio. Y no debemos necesariamente pensar que la hermana o el hermano que lleva años separado está en una condición donde necesita una pareja y hay que buscarle una pareja. No es así, sino lo que vemos en la Escritura es que cada estado civil ha de vivirse con la dicha y contentamiento que hemos encontrado en Cristo. Cristo le ofrece la misma dicha y plenitud a un soltero que a un casado. Cristo le ofrece la misma dicha y plenitud a un casado que a un viudo. Cristo le ofrece la misma dicha y plenitud a un viudo que a un separado. Porque Él es nuestra dicha, Él es nuestra plenitud, no mi estado civil. De hecho, nuestro estado civil encuentra en Cristo el propósito y la plenitud que el mundo trata de negar o sustituir en cada uno de esos estados civiles. La dicha del soltero está en Cristo y la refleja en la libertad para disfrutar su servicio al Señor. La dicha del casado está en Cristo y la muestra al bendecir, edificar y amar a su cónyuge. La dicha de la viuda está en Cristo y la vive al compartir su sabiduría con mujeres jóvenes o casadas. La dicha de un divorciado está en Cristo y la vive cumpliendo con su responsabilidad paternal y enfocándose en su crecimiento espiritual. Es decir, la dicha de tu estado civil la encuentras y experimentas al cumplir el propósito que Dios le ha dado a esa etapa de tu vida en la que te encuentras. Y no necesariamente tu hijo va a ser más dichoso al casarse. Es un anhelo de tu corazón, pero no necesariamente tu hijo va a encontrar una dicha superlativa al casarse, sobre todo si su dicha no está fundamentada en Cristo. Eso es lo que te debe preocupar, que su vida esté fundamentada en Cristo. No necesariamente tu hermano viudo será más dichoso al encontrar pareja. No necesariamente tu hija será más dichosa si se separa del hombre que ama solo porque no es cristiano. Así que disfruta la etapa que estás viviendo. Vive la etapa, tu estado civil, con la dicha de someterte a los objetivos divinos. Devoción, decencia, dicha. Enfócate
en que la dicha de tus hijos provenga de Cristo. Pregúntale a tus hijos si son dichosos viviendo en la condición de soltería. Pregúntale a tus tías si son dichosas viviendo en la condición de viudez. Enfócate en que encuentren plenitud en Cristo, en lugar de presentarle al viejito buena onda que se acaba de jubilar de Pemex. ¿Sí? Que por fin se pueda tener una pareja con carro, con aire acondicionado, no necesariamente la va a hacer vivir más dichosa o más dichoso. A tu sobrino recién casado, háblale de la dicha que obtendrá amando fielmente a su esposa, en lugar de vaciar sobre él tus propios infortunios matrimoniales. No seamos una iglesia que menosprecia a los solteros. No seamos una iglesia que descuida a las viudas. No seamos una iglesia que deje de promover el matrimonio y de hablar bien del matrimonio y de hablar de las bendiciones, las dichas del matrimonio. Recordemos continuamente que Dios desea que sus hijos vivan con dicha y plenitud, sin importar su estado civil. La pregunta final es, ¿cómo estás viviendo tu estado civil? Tu matrimonio no es excusa para tu falta de devoción. Tu soltería no es excusa para tu falta de devoción. ¿Estás aprovechando tu estado civil para acercarte al Señor? ¿Estás siendo ejemplo de decencia? ¿Estás mostrando en el estado civil que te encuentras, estás mostrando que tu dicha se encuentra en Cristo? Si no es así, puedes pedir perdón. Si no estás viviendo una viudez decentemente, si no estás viviendo una soltería decentemente, si no estás encontrando la dicha en Cristo y has puesto tu esperanza en el superhombre que estás por conocer, puedes arrepentirte todavía. O quizás debas pedir perdón a tus hijos solteros, a tu tío viudo o incluso a tu cónyuge por las actitudes que tienes respecto a su estado civil o al matrimonio. Ponte de pie y vamos a orar.